Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado después de 2 amaneceres sin poder encontrarnos para comentar sobre el Bhagavad Gita. Hoy, gracias al Señor, podemos continuar con esta necesaria actividad. Entonces vamos a hacer un recordatorio rápido. Estamos en el capítulo número 18 del Bhagavad Gita, titulado en este caso La perfección de la renunciación. Y entonces nos habíamos quedado en los textos donde el Señor había dicho que a él solamente se le puede entender tal y como es, o sea, tal y como la suprema personalidad de Dios, solamente a través de el servicio devocional, y que mediante esa devoción la persona o la entidad viviente podía entrar en el reino de Dios o en el estado de perfecta conciencia de Krishna. En el verso 57 el Señor decía que aunque su devoto puro estuviera dedicado a toda clase de actividades, entonces bajo su protección y por su gracia ese devoto puro llega a la morada eterna e imperecedera. Habíamos visto a el Señor como suprema personalidad de Dios, o entendiéndolo como suprema persona. Habíamos visto es como un entendimiento un poco más profundo, un poco más maduro sobre la concepción del propio Señor Supremo. En el texto 57, el Señor entonces, por tanto, daba la conclusión lógica, porque si a través del servicio devocional el Señor explica que es la única manera que se puede llegar a la comprensión de Él como persona suprema, entonces, y a través de esa comprensión y de esa devoción desarrollada se puede acceder al reino de Dios, entonces evidentemente el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor va a invitar a practicar servicio devocional. Por eso en el texto número 57 dice: en todas las actividades tan solo depende de mí y trabaja siempre bajo mi protección. En medio de ese servicio devocional permanece plenamente consciente de mí. O sea, da una fórmula rápida. O sea, servicio devocional significa que yo sea tu refugio, o sea, que en todo tú dependas de mí. Habíamos hecho un análisis que depender del Señor no significa volverte inerte, no significa ser irresponsable, no significa renunciar a tus deberes, no significa no realizar ninguna actividad de beneficio social, ni nada de eso. No significa esperar, no significa nada de eso. Depender del Señor significa que siempre, constantemente, se estés receptivo en la comprensión de que todo, absolutamente todo, depende de la suprema personalidad de Dios. O sea, depender del Señor es comprender la relación que existe eternamente entre el Señor y sus energías, y comprender que todo es energía del Señor y todo lo que sucede dentro de esas energías y por esas energías. Entonces, ¿qué hace el devoto? El devoto simplemente, mediante el servicio devocional, está situado en el Señor. Su corazón está fijo en el Señor, su mente está fijo en el Señor, sus sentidos están siendo utilizados, pero desde la perspectiva del Señor, o sea, para dar beneficio y dar placer al Señor Supremo. Literalmente el devoto está ofreciendo todo lo que él considera como él, o sea, como su vida, le está ofreciendo, le está poniendo en relación con el Señor Supremo, y a eso le llamamos servicio devocional. Entonces el Señor Supremo recomienda ese servicio devocional. Hay veces también hay personas que dicen, no, yo, bueno, a fin de cuentas,
yo voy a realizar caprichosamente cualquier actividad y ya, eso es servicio devocional porque en mi mente yo la realizo para el Señor. No, servicio devocional Rupa Goswami explica que es algo favorable al Señor, desde una mentalidad favorable. No es que tú vas a realizar cualquier cosa que tú creas que es o que te guste y después tú lo dedicas al Señor. No, desde el principio estás dirigido al Señor. No es al final cuando estás dirigido al Señor. Disculpen. Desde el principio, desde el mismo momento en que yo tomo la decisión de realizar esa decisión está tomada en base al Señor, en base a mi relación con el Señor, en base a la comprensión que tengo sobre el Señor. O sea, el devoto desde los inicios ya está dedicando al Señor. Su decisión, incluso su toma de decisión, ya está relacionada con el Señor. El devoto no toma decisiones solo. El devoto puro toma la decisión en coordinación con el Señor. Él no decide, él no saca lógicas así, no. Si él utiliza la lógica y sus procesos de toma de decisiones, las utiliza, pero primero desde un establecimiento en el Señor. Lo primero que hace el devoto es se sitúa, trata de situarse dentro de lo posible hasta donde él lo ha alcanzado, lo ha podido lograr y según su concepción se sitúa en un estado de conciencia de Dios, repito, hasta donde él ha podido alcanzar según el método que le han instruido, un método fidedigno. Él se sitúa allí o simplemente va a relacionarse, se sitúa en una relación estrecha, una conversación, un diálogo con un devoto lo más adelantado posible y entonces allí en esa combinación toma la decisión o en su ejercicio personal se sitúa en el estado que él le sea posible más cercano al estado de conciencia de Dios, o sea, siente, trata de experimentar, de situarse en una modalidad. Hablo de una modalidad como un modo mental, un modo de conciencia, lo más relacionado con el Señor. Y entonces cuando Él está en ese estado y cuando Él se siente en ese estado, cuando su centro de atención es el Señor, cuando la mayoría de su atención está allí, entonces que Él permite absorberse en esa atención y en esa atención trata de esperar, trata de comprender qué es lo más favorable que debe hacer con la situación o con la toma de decisiones que quiere desarrollar en su vida. Se queda receptivo. Este receptivo puede ser el método más fácil que en nuestro caso, al menos en mi caso, utilizo, es quedarme receptivo mientras medito y canto y repito los santos nombres del Señor. Y a veces también en mi mente van transitando algunos de sus pasatiempos y entonces me quedo receptivo en ese estado. Me quedo receptivo en ese estado y al mismo tiempo consciente de que estoy en plena presencia de la Suprema Personalidad de Dios y que por tanto todo lo demás es ajeno, es externo a esa presencia. Pensamientos de la mente, deseos, sentimientos, ansiedades, cosas así, se quedan como fuera. Y yo, aunque intenten perturbarme, sigo fijo en la propuesta. Mi propuesta es, en este momento estoy teniendo una relación consciente con el Señor a través de sus santos nombres, de esa vibración sonora, y por tanto esto es lo más importante en este momento, y yo voy a permanecer fijo en esa relación consciente. Porque la manera que yo permanezca fijo allí y que todo lo demás vaya perdiendo influencia sobre mí, en esa manera yo voy a estar cada vez más lúcido para poder discernir cuál es la mejor decisión en ese momento, la decisión a tomar. Y entonces con paciencia sigo entregando. No se trata de una actitud de búsqueda de decisión. No es una búsqueda. Yo no hago el ejercicio para estar pendiente a ver qué idea se me ocurre, a ver el Señor si me da alguna indicación. No, porque eso sería una búsqueda. O sea, voy a reunirme con el Señor para buscar tal cosa, para que Él me dé la indicación.
simplemente me encuentro con los santos nombres. Me encuentro con los santos nombres de la misma forma en que me encontraría con una persona muy querida en un lugar y ahí a solas conversaríamos con quietud. Me encontraría y aprovecharía el tiempo, aprovecharía entonces la presencia, aprovecharía ese momento. Y lo demás, bueno, ya se verá después. Entonces es lo mismo. Estoy hablando de mi experiencia personal. Mi encuentro personal con el Señor no es para nada. Mi encuentro personal con el Señor es simplemente porque es maravilloso, porque he comprendido y experimentado que es el único estado donde verdaderamente me siento independiente o, por decirlo así, separado o desligado de todo lo demás y puedo comprender con facilidad las diferentes situaciones, así como también mi propia identidad. Y en ese estado entonces, mientras más lo ejercito, más me fortalezco en ese estado y más me es fácil mantenerlo por más tiempo y cada día. Y entonces eso se hace, o sea, eso es refugiarse en el Señor y eso es estar bajo la protección del Señor. No es lo mismo estar bajo la protección del Señor que tentar al Señor. Alguien podría decir, no, yo leo Bhagavad Gita, yo soy un devoto y por tanto y demás puedo hacer cualquier cosa en el sentido de peligrosidad, porque a fin de cuentas el Señor me protege. O sea, yo voy lo mismo a hacer un trabajo peligroso sin medios de protección, voy a cruzar una carretera peligrosa y se dice que no se cruce por ahí, yo voy a cruzarla porque el Señor me protege. Ese tipo de pensamiento que mucha gente utilizan o alardean de él, es un pensamiento que destruye el avance espiritual, porque eso no es confianza en el Señor, eso es tentación al Señor. O sea, supuestamente el Señor me protege, así que yo no voy a ser prudente, yo no voy a ser serio, yo no voy a respetar los consejos, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque el Señor me está protegiendo. No, porque estás utilizando al Señor como un medio de protección para ti. O sea, tú estás queriendo utilizar al Señor para seguir siendo como tú eres, para seguir pensando como tú piensas, para seguir en tu encarcelamiento en las modalidades de la naturaleza material. La prudencia es una de las cualidades del devoto. El devoto siempre está pensando, ¿no?, qué es lo más prudente. Y entonces, en medio de esa prudencia, en el corazón siempre tiene la certeza de que el Señor lo está protegiendo. Pero este protegerme se va más también a la connotación espiritual. O sea, el Señor siempre está protegiendo mi avance espiritual. Lo que está protegiendo siempre el Señor es eso, porque eso es lo que soy yo. Cuando yo digo el Señor me está protegiendo, yo soy criatura espiritual. El cuerpo, más tarde o más temprano, va a tener que dejar de funcionar. Que el Señor me proteja no significa que el cuerpo no va a morir, no significa que no pueda enfermar. De hecho, la historia está llena de grandes devotos que asumieron personajes de enfermos y algunas enfermedades bastante limitantes, pero uno se podría preguntar cómo es que las asumen y por qué ser un devoto puro del Señor. Y hay dos razones fundamentales, realmente hay tres. La primera razón fundamental es que el devoto la asume como ejemplo. O sea, cuando usted tiene la oportunidad de ver a alguien que está transitando por un estado igual al de usted o peor supuestamente que al de usted y sin embargo lo está haciendo de un modo diferente, de un modo más saludable, de un modo más equilibrado, manteniendo un gozo que usted no puede comprender, entonces esa persona lo alienta a usted. Le sirve a usted como ejemplo, le sirve como indicador para usted preguntarse cómo es posible que esta persona en medio de tal estado que yo estoy sufriendo también y sé lo que se siente, cómo es posible que esta persona pueda seguir tranquila, tiene dolor, tiene esto, pero por dentro internamente tranquila, no tiene ira, no tiene genio, no tiene frustración, y cómo es posible que siga hablando de las bondades y misericordias del Señor y lo haga de modo sincero. O sea, ese es el primer objetivo. Cuando el Señor permite, disculpe, tengo de nuevo la garganta un poco adolorida. Anoche parece la luna llena. Cuando el Señor permite que eso suceda con un devoto puro, eso es uno de los objetivos. El devoto puro está listo para asumir cualquier personaje en beneficio de todos nosotros. Y todo eso lo hace por amor al Señor. Segundo, el devoto puro muchas veces
se hace cargo de las reacciones kármicas de muchas entidades vivientes. Por ejemplo, cuando un maestro espiritual da iniciación o se hace cargo responsable de alguien, la literatura explica que ese maestro espiritual toma gran parte de las actividades kármicas pendientes, reacciones kármicas pendientes de esa persona. El caso clásico lo estaban celebrando ayer, por ejemplo, los cristianos en prácticamente todo el mundo. Es el caso de Jesús de Nazaret, que asume la responsabilidad de todas las actividades pecaminosas de toda la humanidad, o al menos de aquellos que quisieran confiar en él. O sea, él asume la responsabilidad. Él no tenía ninguna responsabilidad, él no tenía por qué pagar por nada, pero sin embargo él asume todo, asume las decisiones de todo. O sea, él se entrega para que quedara la humanidad eximida y a partir de ese momento quedara completamente abierta la posibilidad entonces de un cambio, de una transformación de existencia o una vuelta al mundo espiritual o al reino de Dios. Entonces el devoto puro muchas veces hace eso. Entonces cuando usted asume la responsabilidad, cuando usted asume, por decir así, las condenas de muchas y muchas entidades vivientes, entonces frecuentemente en usted, o hablo de usted como el cuerpo material, no en el alma, en ese cuerpo material o en la vida externa, se suelen presentar numerosas dificultades que entrañan sufrimiento desde el punto de vista material. En algunos casos, en otros no, pero siempre al tú tomar amorosamente la condena, porque decirlo así, condena, no es la palabra adecuada, pero la voy a emplear para no buscar ahora otra en mi cabeza. Tomar esa condena, asumirla, entonces de alguna forma tú tienes que cumplir con esa condena. Entonces vemos que eso, el devoto puro, pero no significa que el devoto puro anda por ahí buscando enfermedades y peligros. El devoto puro simplemente es prudente, se protege, se cuida, el descanso, el alimento, pero prioriza la voluntad de Dios. Si el deber que él tiene que cumplir para con el Señor, si el deber que él tiene que cumplir para con su maestro espiritual, siempre que sea un maestro espiritual lúcido, autorizado, si el deber, si la tarea de servicio devocional que se le asigna a él es una tarea que en un momento determinado implica una situación determinada que probablemente pueda traer alguna consecuencia, él no deja de hacerla debido a la consecuencia. Y aquí hay algo importante, eso no es tentar al Señor. Porque fíjense algo, él no va a hacer algo caprichoso que puede tener consecuencias malas y decir, bueno, se lo voy a ofrecer al Señor. No, en su decisión no está, o sea, él no participa en esa decisión. Él simplemente va a realizar algo que supuestamente su Señor o supuestamente un representante de su Señor le ha asignado como actividad específica para ayudar a seguir en su tránsito hacia el estado de conciencia de Dios. Entonces, cuando esa persona se ha cerciorado de que quien se lo ha asignado es realmente una gran alma, una persona que está en una relación estrecha con Dios, entonces ella ni lo duda, ella a realizarlo, comienza a realizarlo. Y evidentemente también esta gran alma se va a preocupar o se debe preocupar también por la integridad general de esa persona. Generalmente también el maestro espiritual, el que es fidedigno, el que es autorizado, él se preocupa por el devoto. O sea, así como se dice, el pastor se preocupa por las ovejas. Entonces el maestro espiritual tampoco generalmente suele indicar algo que sea un inminente, un peligro inmediato para el devoto, para el cuerpo del devoto, a no ser que el devoto o ese discípulo esté listo. Cuando hablo de estar listo es que su condición interna esté completamente situada en el Señor. Vamos a hablar de los supuestos de aquellos mártires famosos, personas que fueron a lugares sumamente hostiles, por ejemplo, lugares como los musulmanes y eso, a predicar un mensaje que no coincidía con lo que se vivía en esa cultura, en ese lugar, y la forma de reaccionar de ese pueblo, de esa cultura, era siempre muy extrema. Generalmente les cortaban la cabeza.
Muchas personas sabían que si iban a esos lugares a predicar un mensaje determinado, podrían terminar apresados y con la cabeza cortada. Aún así, fueron tres tipos de personas a predicar. Fueron aquellos que no iban por prudencia ni enviados por nadie, simplemente aquellos que iban por locura, porque tenían un cierto desequilibrio y ellos querían ir allá a entregar su vida por el Señor. Entregarse, una decisión propia. Yo quiero ser un mártir, yo quiero creer algo, o sea, eso es una locura. Nadie los manda, el Señor no los manda, el representante del Señor no los manda. Y si los mandó, en este caso vamos a suponer, los mandó un loco, o sea, alguien que tampoco es representante por el Señor. Esa persona evidentemente no tiene ningún beneficio espiritual porque el estado mental en el que ella toma esa decisión y el estado mental que ella va a asumir cuando la apresen y sepa que le van a cortar la cabeza va a ser completamente perturbador. Ella no va a tener la capacidad de estar completamente situada en la presencia de Dios mientras que el cuerpo se queda sin cabeza. No está listo para eso porque su relación con Dios no es real. Es completamente psicótica, o sea, es una fantasía, es un delirio. Está el otro, que es la persona que sí ha sido enviado, que sí tiene fe, pero su fe todavía es un poco inmadura, un poco inestable. Y entonces ella va a ir con el primer embullo, con la primera emoción. Pero cuando la cosa se ponga mala y la atrapen, y entonces ya esa fe se va a desmoronar y va a venir el temor, el arrepentimiento, la tristeza, el no me maten por favor, o sea, un estado también mental muy desestabilizado y entonces en ese momento lo menos que va a hacer es poder mantenerse situada en el Señor. Así que para ese tipo de personas tampoco es favorable. Pero hay un tercer tipo de personas a los que vas a ir y es aquel que ya tiene una fe completamente establecida, madura y perfecta, una comprensión completa y una relación estrecha de amor consciente con el Señor. O sea, ese va en plena comprensión y en pleno estado de conciencia de Dios. Esta persona también, si es capturada y entonces mandan a que la decapiten, para ella no hay ninguna diferencia. O sea, ese tipo de grandes almas o ese tipo de devotos no ve ninguna diferencia entre que lo capturen o no lo capturen, entre ser decapitado o no ser decapitado. La diferencia está a nivel corporal y a nivel mental significativo desde el punto de vista social y cultural. Pero desde el punto de vista de conciencia, el devoto puro no está porque en cualquiera de los casos él va a seguir en la única actividad, su única actividad, lo único que está haciendo el devoto puro en todo momento, sin importar lo que externamente parezca que está haciendo. El devoto puro simplemente está constantemente con su conciencia fija en el Señor Supremo. Fija, ya sea en uno de sus santos nombres, ya sea en una de sus actividades, ya sea en sus cualidades, ya sea fija en el Señor Supremo. Entonces cuando él lo enjuician y él le dice y lo condenamos a decapitación, simplemente la palabra decapitación es simplemente una palabra más, como la palabra árbol, la palabra perro y la palabra gato. El dramatismo se lo da a nuestra mente porque dice, oh, eso significa que me voy a quedar sin cabeza. Pero para el devoto puro no significa eso, porque el devoto puro sabe que la decapitación puede simplemente separar la cabeza del cuerpo físico, pero no puede tocar el alma, así que no va a poder afectar su estado de conciencia de Krishna. Cualquiera persona podría decir, pero si le corta la cabeza se queda sin conciencia. No, el cuerpo se queda sin cabeza, pero el devoto puro tiene conciencia espiritual, tiene cuerpo espiritual. Eso significa que él no puede perder su estado de conciencia. Quien se queda sin conciencia es el cuerpo, pero él está desarrollado ya completamente espiritualmente y su cuerpo espiritual va a preservar su cabeza, así que no hay problema. No obstante, la recomendación para todos nosotros que no somos devotos puros es que tratemos de que no nos decapiten, porque si nos decapitan en este estado en que estamos de impureza, vamos a ir a todos los lugares menos al reino del Señor, porque todavía tenemos muchas cosas que nos atrapan en nuestra mente. Temores, deseos, anhelos, perturbaciones, recuerdos, cosas por procesar. Y nuestra fe en el Señor no es constante ni completamente pura todavía. Pero les puse ese ejemplo para comprender la diferencia entre buscar refugio en el Señor y tentar al Señor
o estar loco y confundir esa locura con fe en el Señor. Por eso les puse ese ejemplo. Porque de los tres casos, el tercer caso es el menos común. Bhagavad Gita y toda la literatura explica que es muy difícil encontrar un devoto puro. Y en Kali Yuga va a ser cada vez más difícil. Sin embargo, vemos que cada vez hay más gente exponiéndose como devotos puros. Fíjense qué contradicción. Las escrituras dicen que un devoto puro va a ser cada vez más difícil. Incluso el Srimad Bhagavatam explica que la encarnación de Kalki o la última encarnación del Señor al final de Kali Yuga va a suceder porque no va a haber ni un devoto puro. Porque ni en las casas donde antes se adoraba al Señor ya se va a estar adorando al Señor. Y si se adora, se va a estar adorando de manera completamente equivocada, o sea, a algo diferente del Señor. La situación va a ser tan carente de fe, tan carente de devoción, que lo mejor va a ser completamente terminar con la creación y volver a comenzar un periodo nuevo, un periodo diferente. Entonces, si la escritura va apuntando, las cristianas también dicen lo mismo, apuntan hacia una creciente falta de fe, etcétera, etcétera, o sea, hasta que el famoso fin de los tiempos llega. Si la escritura apunta hacia un cada vez más difícil encontrar de un devoto puro, entonces ¿cómo es posible que cada vez aparentemente haya más gente, guías, maestros, líderes, grandes santos, gente que hace milagros, qué sé yo, qué sé cuántas cosas? Cada vez hay más gente que supuestamente son grandes santos del Señor Supremo. No parece contradictorio. Entonces hay dos opciones nada más. Hay dos opciones, no hay más. O las escrituras están mintiendo y simplemente se equivocaron, o simplemente gran parte de todos esos famosos santos y cosas son farsantes. No hay otra opción. La primera opción, bueno, ya esa elección la dejo a cada cual. Usted tiene que meditar y reflexionar y decidir cuál de las dos opciones usted cree que está sucediendo. En mi punto personal, por supuesto, las escrituras son convincentes, son veraces y no hay posibilidad de equivocación en ellas, así que evidentemente me voy por la segunda opción, pero esa es mi conclusión personal. Entonces vamos a el texto número 58. Entonces, en el texto 57 el Señor invita a que Arjuna que se vuelva consciente de él, invita a que viva una vida de servicio devocional, invita a que trabaje. Ese trabajo significa desempeña tus actividades, la que sea, según tus tendencias, bajo mi protección. O sea, trabaja para mí. Y entonces me está invitando al estado de conciencia de Krishna. O sea, vuélvete consciente de mí. Vive tu vida en conciencia mía y vive tu vida en un constante servicio devocional. Entonces le dice los beneficios de eso. Dice en el texto 58 lo siguiente. Si te vuelves consciente de mí, por mi gracia pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Sin embargo, si no trabajas con ese estado de conciencia, sino que actúas a través del ego falso sin escucharme, estarás perdido. El Señor le da los dos pronósticos. Vamos a entender la palabra pronóstico como las posibilidades que pueden ocurrir si un proceso corre por tal dirección o en otro rumbo. Le da dos pronósticos. El primero es que si se vuelve consciente de él, si desarrolla plena conciencia de Dios, entonces por su gracia pasará por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Pasar por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada no significa que no me va a pasar ninguna otra situación difícil en la vida, no. De hecho, a Arjuna después y a los pandas le pasan alguna situación difícil cuando el Señor parte de este mundo, la vida de ellas se queda completamente sombría y entonces el reino comienza a terminar, por decirlo así. Pero lo que significa es que pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada, o sea, te harás trascendental por sobre todo, o sea, trascenderás. Ya las situaciones, sea cual sea, vas a darte cuenta en el estado de conciencia de Dios que no van a perturbar, o sea, no iban a perturbar al practicante en este caso,
Ayuna porque el practicante ya iba a estar completamente situado en la comprensión, presencia y servicio amoroso del Señor. Entonces, cuando es como la barca, tenemos que ver al Señor así como la barca y al mismo vez al barquero. Y entonces usted se monta en la barca y usted, si usted se fija, si usted se afianza bien en la barca, usted podrá cruzar por sobre el océano, sobre el lago, sobre el río, o sea, sobre las aguas de las situaciones del mundo material. Las situaciones van a estar ocurriendo, pero ya usted no va a estar enredado de manera inconsciente, automática en el torbellino de las situaciones familiares, de trabajo. Ellas están allí y usted está lidiando con ellas, pero ya no lo está haciendo desde el medio del océano, no lo está haciendo sumergido en el océano, sino que usted tiene una barca a la cual se ha subido, se ha montado. Esa barca sirve de aislante entre usted y el océano. El océano está revuelto, hay oleaje y está oscuro, pero aún así usted no está dentro del océano. Usted está encima del océano y desde ese estado de encima del océano usted puede permanecer en la mayor confianza y calma posible y puede discernir la mejor manera a cada momento de cómo proceder según su papel para el desenlace de esa situación. Hay muchos métodos, muchas personas utilizan otros métodos, ¿no? Métodos que le ayuden a a tranquilizar la mente, métodos que le ayuden a armonizarse, métodos que le ayuden a tomar decisiones. Cada cual emplea muchos métodos. El método que está recomendando el Señor no es simplemente un método que calme la mente, que calme la ansiedad, que nos ayude a tomar decisiones. Él está recomendando algo que trae en sí mismo todos esos resultados. Y ese algo se llama buscar refugio consciente en la suprema personalidad de Dios mediante el servicio devocional. Fíjense que hay una diferencia muy grande entre que usted practique algo que le derive muchos beneficios o usted siga el camino contrario, o sea, usted trate de cultivar alguno de esos beneficios por separado y entonces cultiva este y se pone unos cuantos años para ver si se vuelve un poquito más paciente y otros cuantos años para saber si se vuelve un poquito más humilde. O sea, va cultivando, tratando de cultivar beneficio por beneficio. Es muy trabajoso, realmente muy trabajoso. Pero también está el otro. Me dedico a cultivar algo que en sí mismo ya tiene todos esos beneficios. Y eso es lo que está proponiendo el Señor Ayuna. Aquí hay algo muy importante porque el Señor dice que si te vuelves, y ese si se vuelve se refiere a todos nosotros también. O sea, el Señor nos está diciendo a cada uno, si te vuelves consciente de mí, si te vuelves consciente de Dios, consciente de Krishna, si te vuelves consciente de tu verdadera realidad en tu relación conmigo, por mi gracia pasarás sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Y el Señor nos dice, por tu inteligencia pasarás, por tu fuerza pasarás, por tu esfuerzo pasarás, por tu habilidad pasarás, por tu dinero pasarás, por tu experiencia pasarás, por tu elasticidad pasarás, por tus rezos pasarás, por tus sacrificios pasarás, por tus rituales pasarás, por los símbolos de no sé qué creencia pasarás, por la piedra sagrada pasarás. El Señor no dice que por nada de eso. El Señor no muestra ninguno que haya en los Vedas o en cualquier otra literatura como elemento suficiente o capaz para elevarte o llevarte más allá de los obstáculos de la vida condicionada y llevarte al reino de Dios. El Señor dice, por mi gracia pasarás. No podemos pasar, el devoto no sobrepasa todas las influencias del mundo material por ninguna de sus capacidades. El Señor, simplemente por su misericordia y gracia, en virtud del servicio amoroso de su devoto, permite que éste trascienda el plano de conciencia material. Entonces el devoto, por eso solo se refugia en el Señor. Él no se refugia en ningún otro tipo de práctica y si la hace, no la hace con ese fin. La hace con algún fin que contribuya a su servicio devocional. No la pone como primera, no la pone como central. Él pone como central el servicio a su Señor porque Él ha comprendido que solo por la gracia de Dios es que se puede pasar por encima de las trampas del mundo condicionado. Esa comprensión es muy importante. Hasta que yo no tenga fe en esa comprensión, entonces yo no me voy a entregar al Señor.
Si uno no tiene fe en esa convicción del Señor como único elemento, como único recurso que verdaderamente te puede llevar al estado perfecto de la existencia, entonces uno no se entrega 100% a Él porque uno tiene fe en otros recursos, en otras cosas. El devoto puro, la palabra puro, significa que solo tiene al Señor. Su riqueza es el Señor, sus recursos es el Señor, su camino es el Señor, su opción es el Señor, todo para Él es el Señor. Por eso se le llama con la palabra akinchana. Kinchana significa posesión. Y entonces posesión en este mundo se refiere a posesión material, ya sea en objeto, en dinero, o en fama, en renombre, en amigos, en lo que sea. Y el prefijo a, en ese caso, es uno de los prefijos que significa lo contrario, o sea, sin posesión. Entonces el devoto llega un momento en que se convierte en akinchana. Él ha comprendido que no, primero no le pertenece nada, pero en segundo no desea nada, porque él lo ha encontrado todo en su Señor. Todo, y estoy hablando de todo, el devoto lo ha encontrado todo en el Señor. Por tanto, ese todo también incluye el camino de liberación, el camino de llegar a la comprensión perfecta, el camino de desarrollar amor, paciencia, humildad, lo que usted quiera, lo que sea, está en el Señor. De hecho, todo está en el Señor. Aún para el materialista, para lo que sea, aunque lo entienda o no lo entienda, todo está en el Señor. Por eso Srimad Bhagavatam dice que todo el mundo se beneficia de refugiarse en el Señor. Aún aquellos que no quieren saber del Señor se beneficiarían en refugiarse en Él porque podrían obtener sus sueños materiales, sus cosas a través de esa relación. O sea, el beneficio con el Señor es lo único que es beneficio para todos, para cualquiera, más allá de metas y cosas así. Esa palabra es importante. Entonces, por mi gracia pasará por sobre todo los obstáculos de la vida condicionada. Recordemos que eso lo dice parecido en el capítulo 7, donde dice que su energía ilusoria, la energía material, es muy difícil de atravesar, o sea, es muy compleja. Salir de la ilusión. La criatura en este mundo está constantemente cayendo de una ilusión a otra, de una ilusión a otra. Y a veces si tomas conciencia y tomas la suerte de tomar conciencia, dices, wow, he pasado 15 años, como 15 años así metido en una ilusión, en un sueño, y cómo fue que yo caí en eso, y cómo fue que yo actué de esa manera, Dios mío, y cómo fue que yo llegué a hacer esas cosas, estaba así como dormido, ¿verdad? Uno a veces puede que tenga la suerte de sentir eso. Y digo la suerte porque si uno tiene la suerte de tomar esa conciencia, entonces uno dice, wow, no puedo, tengo que tratar de no caer más en ese estado. En ese estado de somnolencia donde quedo cautivo de algo y empiezo a hacer cosas que no son adecuadas, tengo que tratar de no caer más en ese estado porque se me está yendo el tiempo de mi vida, el precioso tiempo como ser humano, y no sé qué va a pasar en mi próxima vida. Entonces no puedo jugar de ese modo con mi salvación. Entonces esa toma de conciencia, cuando llega un ser humano a ella, es magnífica porque se da cuenta por sí mismo lo que significa vivir en ilusión. Pero ¿qué pasa si yo no quiero? ¿Qué pasa si yo en mi libre albedrío no quiero refugiarme en el Señor, no quiero relacionarme con Dios, no quiero seguir sus enseñanzas, no quiero seguir su guía? Perfecto, perfecto. Tenemos una cuota minúscula de libertad y podemos utilizarla así. Entonces Krishna dice, la segunda mitad del texto dice, sin embargo, si no trabajas, o sea, si no desempeñas tus actividades con ese estado de conciencia, o sea, con conciencia de Dios, guiándote por sus cosas, sino que actúas a través del ego falso, sin escucharme, estarás perdido, literalmente. Ojo, guiarme por las cosas de Dios no significa fanatismo. Al guiarme por las cosas de Dios significa llegar a una relación lúcida con Él, donde yo soy capaz de recibir en tiempo real, en ese momento, que es lo más adecuado y favorable para mi vida, de cara al transitar hacia el retorno al estado de conciencia de Dios. Porque hay personas que, por ejemplo, cogen un texto determinado que está escrito para una época determinada, donde habla de determinados estilos de vida o determinado vestuario, qué sé yo, y como ese texto forma parte de la palabra del Señor para una época dada, lo asumen y piensan que
Seguir la palabra de Dios es mantener ese texto, seguir viviendo de la misma manera, eh, con los mismos estilos de vida, aunque la época cambió, aunque el país ha cambiado, aunque las circunstancias, aunque todo ha cambiado. Eso no es seguir la palabra de Dios. Seguir la palabra de Dios significa comprender la esencia que Dios quiso transmitir en ese momento, más allá de cualquier expresión cultural de vestuario, etcétera, etcétera, comprender esa esencia y seguir la esencia. Pero no significa mantener lo externo inalterable, porque lo externo no se puede mantener inalterable, porque depende de clima, lugar, población, época, cultura, gusto, preferencia, bla, bla, todo eso, bla, bla. Entonces se trata de la sustancia. Actuar conforme al Señor, conforme a la palabra del Señor, seguir la palabra del Señor, no significa seguir textualmente algo, significa seguir la esencia que el Señor nos quiere transmitir en ese algo. Y aquí están las dos opciones. Si yo encuentro la manera de purificarme, o sea, de yo quitar toda la churre que hay en mi mente y poder utilizar mi inteligencia lúcida y poder comprender al menos en un determinado por ciento la forma en que el Señor me está guiando, entonces el Señor por su gracia me hará avanzar en rumbo espiritual, o sea, me hará pasar por encima de los obstáculos materiales, condicionados. Pero si yo decido guiarme por mi propia mente, no tener fe en nada de eso del Señor, ni nada de eso, no utilizar ningún sendero que Él me proponga, nada. Yo voy a por mis propios toma de decisión, mis propios recursos. Yo pasé un curso de toma de decisión, pasé un curso de comunicación asertiva, pasé un curso de esto, un curso muy bonito y general, me va a servir para ir lidiando con esta vida, pero ninguno de esos elementos me va a poder sacar del mundo material. Yo voy a tener que seguir literalmente enredado vida tras vida en este mundo material. La decisión, por supuesto, es nuestra. Entonces, por tanto, ahí no hay nada más que decir. Queda todo a nuestra decisión. Simplemente la recomendación de que meditemos bien en el asunto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe hoy lunes, primer día de la semana desde el punto de vista laboral, en los lugares donde se trabaja. Gran parte del mundo, al menos las tendencias que tienen que ver con el cristianismo, están en celebración de Semana Santa. Por tanto, ellos o los que sean sinceramente practicantes de la doctrina dejada por el Señor Jesús, están inmersos, se supone que están inmersos en un periodo muy bueno, porque es el periodo de reflexionar en la entrega de Jesús, en la vida de Jesús, en la pasión de Jesús, en la crucifixión de Jesús, en la resurrección de Jesús. O sea, es un proceso de examen profundo, es un proceso de examen de mi relación con Dios a través de Jesús, de la relación en modo de hijo, de la relación en modo de Dios como Padre, en ese sentimiento. Un proceso para meditar en esos últimos episodios de su vida en esa etapa, o la vida, la manifestación en este mundo, en esos últimos días de él, la relación con sus discípulos, cosas. Es magnífico. Es magnífico porque muchas veces llevamos muchos años practicando algo, siguiendo una doctrina determinada, y sin embargo no nos hemos profundizado, no hemos ido a lo que está por debajo de lo externo. No hemos quedado simplemente voy al templo, voy a celebración, voy a misa, guardo el bueno bendito, el ramo, el no sé qué, el Viernes Santo no sé cuánto, hago rosario, pero en verdad no he ido un poco más allá, no he dejado eso allí y he ido a lo profundo. No he buscado el encuentro personal con el Señor. Entonces este momento para el cristiano es importante porque hay mucha gente en el mundo haciendo oración, mucha gente en el mundo haciendo ayuno, mucha gente en el mundo reforzando su estudio sobre la Sagrada Palabra según lo explica la Biblia, o sea, el modo de la Biblia, ¿verdad? Yo hablo de, bueno, los que siguen doctrina cristiana, pero en verdad, desde un punto de vista más amplio, todos los que están enamorados de Dios o enamorándose de Dios ven una oportunidad en cada cultura y en cada fecha donde mucha gente se pone a hacer prácticas relacionadas con Dios. Entonces yo también tomo la Semana Santa como una oportunidad, digo, genial, es una oportunidad porque en gran parte de la humanidad está recordando algo relacionado directamente con Dios, así que yo voy a aprovechar también esa oportunidad y también reflexiono en ese asunto.
Reflexiona en el asunto de la misericordia de Dios, el asunto de los diferentes pactos que Dios propone para transformar mi vida, las diferentes alianzas, el amor de Dios a lo largo de toda la humanidad. Reflexiona en el asunto de Jesús de Nazaret, el devoto puro del Señor, en un sentimiento filial o paternal, o sea, de hijo hacia el Señor. Reflexiona sobre sus enseñanzas, reflexiona en su figura. Le rindo reverencia a esa figura porque el devoto puro del Señor es como el Señor, así que se le rinde reverencia. Y entonces yo no lo saco de mi vida. No, es que eso no es Vaishnava, que si no, eso es una mala interpretación del Vaishnavismo, una mala interpretación de la espiritualidad. Todo devoto puro del Señor es simplemente magnífico, maravilloso, maestro espiritual universal. Todo devoto puro es un maestro espiritual universal. Y entonces se le rinde respeto y tributo, y también se le ora por ayuda y por tener una buena guía. Ayer yo participé en diferentes actividades en diferentes lugares que me invitaron. Uno fuera de aquí, por eso no pude dar el amanecer espiritual, otro ya aquí en Rodas por la noche. Ayer también se celebraba la aparición del Señor Chaitanya, o sea, fue un día lleno de significado, bueno, para el que quiso y pudo aprovechar. Pero si tu mente mecanicista, tu mente limitada, te impide aprovechar esas diferentes festividades que hay, porque piensas que no son importantes, porque lo más importante es tu relación con Dios, hay una pregunta muy importante. ¿Cómo cree usted que la sociedad, en su gran mayoría, en su estado en que estamos metidos en la pasión y en la ignorancia, vamos a poder ejercitar nuestra relación con Dios si la sociedad no va disponiendo simbólicamente festividades y fechas externas? Es imposible que si no tenemos una conciencia de Dios clara podamos relacionarnos con Él, a no ser que busquemos recursos externos. Hay que declarar día de esto, día de San no sé quién, día de Pascua, hay que declarar días, hay que declarar festividades, hay que declarar diferentes actividades para que la humanidad tenga una referencia externa que la relacione con Dios y poco a poco le ayude a ir creando, despertando su conciencia de Dios. En su estado más puro, más perfecto, donde la fe es sólida, si ella quiere, puede prescindir de todo lo externo. Pero para desarrollar lo interno, tiene que comenzar por lo externo. Entonces, estar en contra de esos días, estar en contra de esas celebraciones, pensar que no son necesarias, quizás no sea un modo muy lúcido de pensar. Hay que valorar esa idea. Gracias a todos, estoy feliz de haber podido hoy reencontrarnos. Hare Krishna, buenos días, y estoy finalizando la llamada que ha sido extensa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.